Mm, Bueno, Estos hoy dinosaurios. es, Audio. hoy no es café con galletas, hoy es café, no, hoy es té con champurradas. Oh, sí. ¿Por qué nos estás reclamando que nos tardamos? Yo tampoco he desayunado porque según yo era a las 10 y por eso estaba yo en el quinto plano, llegando al séptimo cuando escuché que vibraba mi teléfono en el cuarto. Mira, pues, fue un malentendido. No. Anoche se me ocurrió que podríamos hablar de la experiencia del despertar espiritual. Wow, la experiencia del despertar ¿Cómo espiritual. fue las cosas tontas que pasan? Cómo sentimos que de repente, puta, estoy despierto y resulta que estoy más dormido que dormido. Sí. Las experiencias personales, las experiencias con otras personas, qué sé yo. Es lo que se me ocurrió, pero podemos poner un tema cada uno y vemos qué suena más bonito. A mí A mí ese me tema gusta. me gusta. Creo que va muy ad hoc al curso que viene. Pues sí, va. Ujú. Entonces es síntomas, no. ¿Cómo es que dijiste? Algo así como, es que no sé cómo ponerle, así como, em, ¿cómo fue tu ¿Cómo despertar? fue? Ay, Jesús, yo no estoy despierto O, todavía. la, o en qué momento te diste cuenta que empezaste a despertar. Espiritualmente. O Va. cómo fue tu experiencia con el despertar de conciencia. Ok, síntomas y diagnóstico del despertar de la conciencia con café y galletas. Ok. Salud. Empezamos, Yo. no, la tefa que fue su Pero, idea. bueno, ¿Cómo te fue fue, en tu despertar? no me di cuenta en el momento que fue, obvio. Me di cuenta mucho tiempo después. Em, Creo que había empezado antes del 2012, como con cierta búsqueda un poco distinta. Em, pero creo que fue justo el día del parto de Máximo, mi hijo pequeño. En ese parto fue un poco complicado porque la anestesia no funcionó como tenía que funcionar, la epidural, y entonces me quedé inconsciente unos minutos. Y la verdad es que tenía mucho miedo de no regresar y no conocer a Máximo o que Máximo pues también tuviera problemas a la hora de nacer. Pero vos estabas Pero, consciente en ese claro, es que momento. es Ah, ok. cesárea. Entonces, a la hora de la cesárea, pues tú estás despierto, te duermen de la cintura para abajo y tú ves todo tu parto, ¿verdad? Ya había tenido la experiencia con Nico y ya sabía cómo era, pero esta vez yo empecé a sentir como que se me hormigueaba la panza y el pecho y los brazos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que después de ese evento, me quedó mucho miedo de dormirme. Entonces, generalmente después del parto te inyectan algo para que descanses, te durmas. Y yo no quise que me inyectaran nada, así que me mantuve despierta todos los días que estuve en el hospital, que fueron 2, y al regresar a mi casa estuve despierta otros 2 días. O sea, hacía cualquier cosa para no dormirme y casi al cuarto día, no había llegado la noche, empecé a tener psicosis del sueño. No sé si ustedes han escuchado eso, que empiezan a ver cosas que no están ahí. Yo no sabía que eso era real, o sea, sí sabía que decían que era peligroso no dormir, que después de 3 días de no dormir empezabas a tener locura y demás. Pues no es locura, es solo que empezás a ver cosas que ahora creo que sí estaban ahí, solo que yo alteré mi conciencia de una forma sin saber, ¿verdad? Entonces sí empecé a friquear así muy fuerte porque ya no sabía qué era real, o sea, mi cuarto, mi casa y la situación, y que no, era como estar entre dos mundos, ¿verdad? Y entonces mi mamá llega a verme y yo le digo que no he dormido y me dice, mira, no, tenés que dormir, estás muy mal, y yo tenía mucho dolor por los temas de la epidural. La cosa es que me mandó a dormir ese día y dormí toda la tarde, toda la tarde. Me desperté así muy tarde en la noche. Y recuerdo que después de ese día, mi pensar era tratar de entender qué era lo que había visto mientras no había dormido, qué era eso, porque había sido demasiado real. Jamás había tenido yo
alucinaciones de ningún tipo ni producidas por ninguna sustancia, digámoslo así. Así que me quedó muy marcado que era esto. Y empecé a investigar y a buscar, y junto con mi investigación respecto a la depresión postparto, porque yo estaba pasando por la depre. Entonces, creo que a partir del evento del parto, yo empecé una búsqueda distinta y completamente desconocida para mí a lo que habitualmente yo hacía, pensaba y me cuestionaba en la vida. Me alejé de la cábala porque había un montón de cosas que no entendía, y ahí fue donde me fui acercando a otras cosas, ¿verdad? Sí, otras terapias, digámoslo así. No, porque la cábala no es terapia, pero... Otras actividades paganas. Exacto, otras actividades. Ahí me acerqué mucho al tema de la Wicca, por ejemplo, estudiar el calendario Wicca, las prácticas, todo lo que era la magia y ese aspecto, ¿verdad? Pero muy por encima, digámoslo así. Creo que el despertar para mí, como les digo, y digo despertar porque fue como el reaccionar o darme cuenta de que había algo más ahí que no era mi vida así de simple como yo la consideraba, fue en el segundo parto. En el 2012, que fue un año después, en el famoso año del Bactún, ahí sí fue totalmente claro, ¿verdad? El que yo ya no quería dedicarme a lo que me dedicaba, me apasionaba mucho todo esto, ya había tenido un acercamiento bien profundo con la geometría sagrada, y la geometría me lleva a la cábala otra vez, pero cuando me encuentro con la cábala nuevamente, fue como, antes leía en chino y no entendía, ahora lo leo en español y es como, wow, o sea, ya lo puedo comprender, ya esto no me puedo ir de acá, me quedo acá, ¿verdad? Así que puse mi carpita ahí y me quedé desde entonces. Entonces creo que ese fue el momento. Por supuesto, como les digo, en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, ni idea. Ahora cuando volteo a ver en qué momento fue que empecé todo esto y a sentir y a buscar, sí, creo que fue justo ese Pero el momento. parto fue como el chispazo. En mi caso, ¿cómo me di cuenta o qué pasó con ese despertar? Creo que es una mezcla de muchos años. Yo venía de una educación súper religiosa, pero, pero siempre me sentí como que había algo más y siempre miraba cosas que no decía, obviamente, ¿verdad? Y además, si lo decía o lo miraba, siempre era desde el enfoque religioso, ¿verdad? Pero siempre me sentía muy culpable, muy culpable por todo. En mi caso, ¿verdad? Por ser como soy o por lo que me gustaba o por lo que sentía. Me recuerdo antes de, no, ya estaba en la universidad. Sí, tuve que haber sido 21 años, 20. Fui con un sacerdote, me recuerdo, y me mandó al infierno, literalmente. Entonces, más confundido y más así, pero yo siempre sentía cosas, digamos, sueños súper claros, sensación de percibir mucho lo que las personas sentían. Me recuerdo mucho cuando era pequeño, y ni me acuerdo si lo decía o no, pero sí recuerdo que yo, cuando estábamos en esas típicas reuniones familiares y alguien estaba hablando y yo me le quedaba viendo y miraba su cuerpo astral, su campo astral, ¿verdad? O sea, miraba una lucecita blanca alrededor de las personas y se me iban como en 3D, se me iban hacia el fondo. Pero no, yo me quedaba callado, ¿verdad? Y como este video creo que lo va a ver mi mamá y mi hermana, se van a enterar, así, ¿verdad? Que eso miraba de pequeño, pero no les decía. Sí, siempre miraba eso y los miraba en 3D y se me iban. No me acuerdo, la verdad, si se los conté alguna vez. Pero el punto es que siempre estuvo eso. Luego pasaron muchos años y luego encontrando paz, buscando paz en esa confusión que tenía de toda esa culpa que manejaba religiosamente, digamos. Pero siempre fui muy conectado con algo, voy a ponerlo, ¿verdad? Entonces, uno de mis primeros acercamientos fue ir a un lugar donde fue una cadenita de alguien le recomendó a alguien le recomendó a alguien y así. Y luego mi propia investigación hasta hace unos años, donde toqué fondo, siento yo, me recuerdo que estaba dando un curso, sin dar detalles, pero estaba dando un curso en donde fue muy revelador porque las personas que lo estaban recibiendo me decían, pero si eso nosotros lo miramos en la religión que practicamos. Y entonces yo así como, ¿qué pasó aquí?
Pero ese curso que fue tan pesado para mí fue un, ¿cómo se dice? Parteaguas, ¿verdad? O sea, fue un despertar porque eso me hizo investigar y meterme más a investigar, a entender qué pasaba. Luego, cuando estudié constelaciones familiares, ahí sí les puedo decir que fue los 2 años más oscuros del alma, ¿verdad? Porque no fue la noche más oscura, sino fueron los 2 años porque de verdad trabajar como se trabajó todo el sistema familiar fue bien profundo, bien profundo. Fue un dar vuelta y regresar, fue muy duro, fue muy agresivo, no sé si fue la forma, no juzgo esa parte. Ahora les puedo decir que pues fue una gran escuela, digamos, fue muy... eh, eh, sí hubo mucho ego, mucho protagonismo, mucha competencia, eh, hubo mucho de todo, pero de verdad hoy, casi 3 años después, les puedo decir que mis escuelas pasadas, no sé si fue de vidas pasadas, digamos, pero mis escuelas siempre fueron muy desde la, como rudimentario, ¿cómo se diría eso? Como en lugar de aprender leyendo en un libro, en la comodidad de la Muy, casa, ya a mí me tocó irme a la tierra, ¿verdad? Tirarte a la tierra. Entonces las nuevas generaciones es como eso que contaban nuestros papás antes. Ay Dios, si yo me levantaba a las no sé cuánto y me tocaba ir a ordeñar la vaca, no sé, por decir un ejemplo, Ajá, lo cual sí, te en mi entiendo. caso, en mi caso no pasó, pero eso se me vino a la mente. Sí, Y era entonces como le que costó decís, mucho. ajá, ahora ya la tienen la leche servida en su mesa. A mí me tocó ir a conseguirla, va. Algo así sentí. Pasé por escuelas, digamos, muy desde que te cueste, ¿verdad? Pero hoy les puedo decir que sí lo agradezco, pero sí les diría, o es creo que uno de los objetivos con las personas, creo que hay formas de aprender. Y creo que sí podemos aprender desde una forma no tan agresiva, ni tan soberbia, la verdad, ¿verdad? Y fue un remolino, o sea, fue un caos, así como te pasó a ti, que fue en una cuestión de salud y hasta quedar inconsciente unos minutos o segundos, no sé cuánto fue. eh, hay periodos de esos años donde en serio a la fecha no me acuerdo. O sea, no sé qué hacía en ese tiempo, pero eso me hizo buscar. Yo les he contado que soy bastante curioso y necio en muchas cosas. Y esa necedad, pese a esa etapa de cómo me sentía, no la dejé. Entonces eso me hizo seguir, 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 seguir. Y, y pues pude darme cuenta que había otro. Hasta que llegué un día, y esa, sí, esa imagen sí la tengo muy clara, en donde llegó a mí un libro sobre los 7 principios del universo, las famosas leyes del Kybalión. Y ese libro les puedo decir que terminó de darme paz, porque me contestó muchas cosas que yo sentía y que afuera me sentía muy juzgado, digamos. O sea, porque en algún momento yo también compartí lo otro, porque recuérdense que era lo que Claro. sabía. O sea, yo entré a una espiritualidad mezclada con religión. Algo que hizo detenerme fue cuestionarme, obviamente, mis retos y mi familia y decir, llevamos tantos años trabajando en esto y sigue igual, ¿verdad? Sigue igual todo, sigue igual las cosas, sigue igual los retos. Y entonces empecé a ver alumnos y pacientes y miraba que estábamos dando vueltas en el mismo lugar. Entonces ahí fue ese tope que les digo, ¿verdad? Cuando me di cuenta que estaba metido en un loop interminable, dije, paren que me quiero bajar, ¿verdad? Entonces cuando me bajé, no me di cuenta que mucha gente me seguía para bajarse, pero no sabían cómo, pero yo me bajé. Y entonces yo les decía, bájense, pues vénganse, yo no los puedo jalar. Y entonces muchos se enojaron, obviamente yo también, ¿verdad? Me sentía así. Y esta parte, yo sé que muchos de los que nos van a estar viendo se han sentido señalados, juzgados, raros, diferentes. En este despertar, incluso si sueltan religión y se pasan a espiritualidad, o solo es espiritualidad, o solo religión, no importa, muchas veces el despertar trae esa confusión y ese juicio de cuestionar quién está mejor, quién está peor, quién está bien, quién no. Pero créanme que todo eso se va, si somos constantes y dejamos a un lado el juicio
Y esto que les cuento de verdad es ya con un entendimiento más claro en esta época, en donde me doy cuenta que ahí estábamos, ¿verdad? Ahí estábamos todos y estábamos en una lucha, en un querer estar mejor, querer sentirnos mejor. Uf, pero fue complicado, fue duro, ¿verdad? Y poco a poco, conforme me fueron pasando los años, pues ya hay una claridad, una tranquilidad, pero así fue el mío, digamos, muy atropellado, Es que es ¿verdad? duro, Yoshi, es duro, nadie te avisa en qué momento va a ser y cómo va a llegar. No, y Rolly, Yo nací despierto. Pues yo nací despierto. No. Realmente creo, de verdad, que todos nacemos despiertos y nos dormimos. Sí, sí, yo también creo. Y hay muchas herramientas a través del camino que el sistema mismo usa para envolvernos en lo que el sistema necesita, ¿verdad? Porque al sistema no le sirve que nosotros trabajemos haciendo lo que nos da placer, lo que nos apasiona. No, porque si no, no sería trabajo. El trabajo Ujú. necesita esa fuerza, ese ímpetu de hacer. Y en algún momento alguien me preguntó que si el cannabis era parte diaria de mi vida y yo le dije, "Mm, ahí hay un tema, ¿verdad? Porque cuando uso cannabis, siempre orbito a hacer las cosas que yo deseo hacer, lo que me da placer hacer. Y puedo entender por qué la prohibición tan férrea, porque al sistema no le funciona ese tipo de estado mental. Y entonces, desde pequeño, la búsqueda empezó, ¿verdad? Yo toda la vida he sido un pagano y un rebelde desde que nací. Y creo que me ayudó mucho un aspecto, que mis papás son de religiones discordantes. mm, Y el hecho de que mis papás no hayan tenido, pues toda la vida siempre, ¿verdad? Mi madre, hi mom, mi adorada madre, le mando un beso donde quiera que esté, donde quiera que me esté viendo. ¿dónde a la par. Y está sentada enfrente porque ella es la que está grabando, no, eso es mentira. Sí, entonces siempre hubo de alguna forma un poco de culpabilidad, creo que en los dos, de que yo no estaba siendo guiado a través del camino de la luz y la verdad El Señor. del Señor, lo cual yo agradezco al día de hoy porque creo que una de las herramientas que nos hace bajar más la vibración es la religión. Todas ellas en general tienden a poner limitantes para el crecimiento y el desarrollo interior. Y entonces, siempre yo tuve en mi mente algo que me decía, hay algo más, tiene que haber algo más. No, esto no puede ser todo. Y desde pequeño. Y entonces, una personalidad un poco retraída que siempre tuve desde pequeño, tendía a aislarme mucho, a reflexionar mucho y creo yo que el tema de reflexionar profundamente es lo que estimula esa búsqueda interior. Si no hay reflexión, nos dormimos. Por eso es que se habla del estado consciente y despierto y el estado dormido. Porque cuando solamente estoy dejando que la vida me pase por encima, estoy dormido a la vida. Estás en Porque no se automático. trata, claro, no se trata, en mi opinión, no se trata solamente de vivir, sino de sentirme vivo. Y muchos de los conflictos internos que yo tengo es cuando yo no me siento vivo. Yo no siento que yo esté disfrutando los aspectos de esta existencia. Y entonces, cuando hablo del despertar de la conciencia, yo siempre les digo a los alumnos en las clases y todo, cuando ustedes sientan que se están volviendo locos, Ahí y es. es, Y yo me quedé trabada en el mandamiento de no fornicarás. En mi cabecita, yo también me quedé trabado ahí. pensando, ok, como se supone que son cosas que no tenemos que hacer, pero ¿qué es fornicar? Mm, ¿Cómo voy a saber yo si lo hago o no lo hago? Porque luego me tengo que confesar